Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River 3-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata ayer por la noche en el Estadio Monumental. El elenco de Martín de Michelis sumó nuevamente de a 3 y es el líder absoluto de la liga profesional. Ha vuelto a sacarle 4 unidades a San Lorenzo, que es su único escolta. Recordemos que más allá de cuál iba a ser el resultado frente al Lobo, River ya le sacaba 4 unidades antes del inicio de la jornada, por lo que se aseguraba terminar esta fecha como único puntero más allá del resultado. Sin embargo, había que sumar de a 3 porque el partido del próximo domingo contra Newell's es muy complicado y además hay probabilidades de que De Michelis ponga suplentes, por lo que era primordial sumar de a 3 en condición de local. Con tantos de Lucas Beltrán de penal en el primer tiempo y goles de Rodrigo Aliendro, su primero con la camiseta de River, y un verdadero golazo de Matías Suárez, el millonario goleó a un Lobo que vino con muchos futbolistas alternativos, pero que dio pelea en general. Para River no fue tan sencillo, si bien es cierto que el resultado es categórico porque no hay ninguna discusión en que el elenco local fue mejor. La realidad es que hubo momentos en los cuales River no pudo lucirse y hasta Gimnasia le complicó la tenencia de la pelota. Sin embargo, la solidez defensiva que hoy por hoy tiene el equipo de Martín de Michelis le permite no tener el balón en algunos momentos del partido y aún así estar sin sufrir. Después, de cara al arco rival, fue contundente y terminó goleando. ¡Empecemos! Voy a comenzar como siempre haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares. Franco Armani estuvo en el arco prácticamente sin participación, un remate tuvo que detener en la primera etapa y lo hizo sin ningún tipo de complicaciones. Está teniendo poco trabajo el arquero de River, mantuvo la valla invicta en los últimos 6 cotejos correspondientes a la liga profesional y si hablamos de los últimos 8 encuentros oficiales, mantuvo la valla invicta en 7 de ellos, únicamente le convirtieron goles 3 más específicamente en la derrota 3-1 contra The Strongest en Bolivia. La línea de 4 defensores fue la misma, De Michelis repitió el 11 que había goleado a Huracán el fin de semana pasado. Milton Casco quizás defensivamente sufrió un poco, pero a la hora de jugar en ofensiva es un futbolista ejemplar. El centro de zurda que le tira a Aliendro para el segundo tanto es verdaderamente espectacular. En un momento en el cual River tenía que sí o sí convertir para estirar la ventaja y no sufrir de cara al final, Casco aportó su jerarquía y River terminó definiendo el partido. La dupla de centrales estuvo dubitativa a la hora de seguir jugando con la pelota en los pies, pero aún así, defendiendo hoy por hoy, son una dupla muy pero muy sólida. Leandro González Pires no pierde prácticamente ningún duelo aéreo y por el lado de Paulo Díaz es cierto que tuvo un fallo a la hora de salir jugando con los pies, lo que terminó provocando posteriormente la amarilla para Enzo Pérez, pero también hay que decir que el chileno con una enorme asistencia también abrió el partido, porque ese pase fue para Enzo Díaz, a quien le terminaron cometiendo penal, y justamente el lateral izquierdo fue el ex Talleres, que tuvo otro nivel espectacular. Es un futbolista que no solamente viene creciendo partido a partido, sino que mantiene los niveles altos. Uno cree normalmente que por los pocos encuentros que lleva vistiendo la camiseta de River, es normal que Enzo Díaz a lo mejor juegue 2-3 partidos bien, pero después baje su nivel. La realidad es que Enzo Díaz, salvo por el partido en Bolivia, donde obviamente está a la altura de por medio, ha jugado todos los cotejos en los que se ha desempeñado como lateral izquierdo por encima de los 7 puntos. Está teniendo un rendimiento fenomenal, es el segundo penal que le hacen en el campeonato. El doble 5 de River volvió a funcionar de manera excepcional. Enzo Pérez cortando y jugando, a veces más corto, a veces más largo, pero prácticamente no errando ningún pase. Y por el lado de Rodrigo Aliendro, quizás no brilló tanto como en los últimos partidos de manera individual, pero se desquitó convirtiendo su primer tanto con la camiseta de River con un cabezazo perfecto al palo derecho del arquero. Nacho Fernández quizás fue el de los mediocampistas el que menos se lució, tuvo un encuentro discreto, pero lo que tiene Nacho es que si esto podemos decir que ha sido un mal partido del zurdo, hay que decir que no se equivoca. Muchos futbolistas cuando tienen partidos muy flojos se nota demasiado que les falta quizás el hecho de poner más actitud, el hecho de errar pases simples, y Nacho no lo hace. Lo que sucedió en esta oportunidad es que no pudo destacarse, no pudo elaborar quizás ninguna jugada junto con el resto de sus compañeros de manera importante, pero aún así no comete errores y es un jugador verdaderamente importantísimo.
Ezequiel Barco jugó un primer tiempo para que River compre su pase definitivamente. De hecho, voy a estar hablando de esto un poco más adelante porque la dirigencia tomó la determinación de abonar el dinero para adquirir el pase de Ezequiel Barco y los primeros 45 minutos del ex Independiente fueron verdaderamente espectaculares. En el segundo tiempo bajó su nivel, apareció menos, pero aún así tuvo un muy buen partido, sobre todo teniendo en cuenta que viene teniendo niveles continuos bastante positivos. Y la pareja de delanteros funcionó correctamente, no se destacó ninguno de los dos por sobre el otro. Vedrán pudo convertir el penal, es el máximo goleador de la era de Michelis con 7 tantos, es el máximo goleador de River en el actual torneo, pero tampoco pudo desempeñarse en un nivel verdaderamente sensacional. Lo que sí hizo fue correr en todo momento, lo que provocó que tuviera que ser el primer cambio del equipo para que ingresara Matías Suárez. Por el lado de Salomón Rondón, obviamente no tuvo el mismo nivel que tuvo en el fin de semana contra Huracán, donde convirtió 2 goles, pero aún así viene mejorando y se lo nota un poco más adaptado, sobre todo a la idea del entrenador. Tuvo 2 ocasiones muy claras en el primer tiempo que fueron tapadas correctamente por el arquero de Gimnasia y terminó el venezolano teniendo un aceptable partido. En la segunda parte ingresaron Matías Suárez, que marcó un verdadero golazo. No voy a hablar específicamente del partido de Suárez porque jugó muy poco, pero tiene esos destellos que cualquier equipo que quiera aspirar a grandes cosas necesita de un jugador que ingresa desde el banco de suplentes. También entraron Paradela, Borja, Palavecino y Solari, todos con niveles aceptables ingresando desde el banco de relevos. Arrancamos ahora con el análisis, como hago siempre, lo divido en los 2 tiempos. En los primeros 45 minutos, el Millonario, sobre todo en el inicio, en los primeros 10, se mostró muy activo, encontrando los huecos, sobre todo detrás del mediocentro de Gimnasia de La Plata, y eso provocaba que los jugadores, sobre todo los que estaban por los costados, se lo hicieran de manera bastante fluida y directa. Sin embargo, no podía terminar de la mejor manera las situaciones de gol. Un centro de Casco que no terminó conectando a nadie, una jugada en la cual Rondón casi para la pelota, pero también se le terminó quedando larga, un remate de media distancia de Nacho Fernández que pasó cerca, otro disparo cruzado de Lucas Beltrán que se fue por el palo derecho del guardameta del Lobo, pero River no lograba hacerlo suficientemente profundo. Entre todo eso, Gimnasia tuvo su única situación del partido, en el cual el futbolista del conjunto visitante se mete entre los días, entre Paulo y Enzo, remata, pero Franco Armani muy bien parado evita en ese momento lo que hubiera sido la apertura del marcador para el equipo visitante. ¿Cuándo llegaría el primer tanto del partido? A los 26 minutos, cuando Paulo Díaz, saliendo desde abajo, larga un pase excepcional a la espalda del segundo central del tripero, y Enzo Díaz, tal como sucedió en el compromiso contra Godoy Cruz, que le hicieron un penal en aquella oportunidad. El árbitro no lo cobró en primera instancia, después terminó sancionándolo cuando lo vio por el VAR. En esta ocasión Darío Herrera, el referee del partido, sí sancionó infracción para River y fue Lucas Beltrán quien terminó decretando el 1-0. Abrió el pie, palo izquierdo, el arquero se tiró por ese lado, pero el remate fue un poco más arriba de media altura, lo que provocó que no tuviera ninguna posibilidad de llegar. Abría el resultado de River y a partir de ahí el partido uno parecía que podía facilitársele al conjunto dirigido por Martín de Michelis. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos ocurrió todo lo contrario. ¿En qué sentido? Si bien River no tuvo en ningún momento niveles bajos, la realidad es que Gimnasia se fue acomodando dentro del terreno de juego y eso le impedía al equipo conducido por el flamante DT no tener esa fluidez necesaria como para seguir generando situaciones de gol, por lo que en los últimos minutos del primer tiempo básicamente no sucedió absolutamente nada. River movió la pelota, pero no lograba llegar hasta el fondo. De hecho, la jugada en la cual se ve esto claramente es en la última. River logra juntar un par de toques, estar casi dentro del área rival, pero tiene que volver a tocar atrás porque Gimnasia estaba teniendo un muro defensivo lo suficientemente productivo, por lo que justo cuando River estaba volviendo atrás, Darío Herrera, al ver que el ataque no iba a finalizar de manera productiva para el Millonario, decidió terminar el primer tiempo. Un encuentro el cual a River lo tenía arriba en el marcador, pero como dije no estaba de todo cómodo, sobre todo en la mitad de la cancha. En el complemento, en los primeros 15 minutos fue más de lo mismo en relación al final de la primera etapa. Un River que movía la pelota, un Gimnasia que se proponía a recuperarla rápidamente, pero lamentablemente no tenía la suficiente jerarquía en sus futbolistas como para
provocar algún error un tanto más forzado en la salida del Millonario. De hecho, eran los propios jugadores del más grande los que se equivocaban solos y podían llegar a generar alguna situación de peligro para el Lobo, pero esto ni siquiera sucedía. Recordemos que Gimnasia tiene Copa Sudamericana la semana que viene y el entrenador Sebastián Romero decidió guardar a muchos futbolistas para este partido. De hecho, hubo 2 jugadores debutantes en el equipo del Lobo. River de a poco fue tomando confianza y hay una jugada muy particular que es una media vuelta de Salomón Rondón que ataja de correcta manera el guardameta del conjunto visitante, donde ahí se destraba nuevamente el encuentro para el Millonario. Luego de esa jugada River volvió a dominar totalmente las acciones y empezó sí a generar situaciones de gol. Nuevamente Rondón tuvo una que le tapó muy bien el arquero atorándolo. Y finalmente llegaría el tanto de Rodrigo Aliendro, luego de que Milton Casco, por el costado derecho, recordemos que ahora está jugando como marcador de punta diestro, enganchara y parecía que iba a jugar hacia atrás, como normalmente lo hace River para volver a empezar la jugada, y era algo que había hecho mucho entre el final de la primera etapa y en el comienzo del segundo tiempo. Casco decide tirar el centro de zurda, algo que lo tiene totalmente asimilado y acostumbrado porque Casco siempre ha jugado como lateral izquierdo. Enorme centro, más que un centro, un pase a la cabeza de Aliendro que cabecea de manera perfecta y 2-0, y ahí sí, el partido se terminó totalmente. Llegaron los cambios, De Michelis movió el banco de suplentes, seguramente también pensando un poco en el partido contra Newell's. Algún que otro titular va a descansar, no creo que todos, pensando en el cotejo del próximo miércoles contra Sporting Cristal en condición de local, porque el rendimiento de River en general está siendo muy pero muy bueno, pero en caso de no triunfar frente a los peruanos en el Monumental, claramente la clasificación a Libertadores se empieza a complicar porque habría que ir a buscar puntos al Maracaná, algo que no es del todo sencillo. El último tanto del partido llegaría luego de un gran pase de Borja de media vuelta, que obviamente no le queda del todo cómodo la pelota a Suárez como para encarar, pero le queda picando, por lo que le pega finalmente de volea, aunque lo hace con su pierna inhábil, y parecía que el remate se podía ir a cualquier lado. Hay un leve desvío en un defensor de Gimnasia, pero el golazo es verdaderamente espectacular. Cada año Suárez nos regala, en lamentablemente los pocos partidos que disputa, uno de estos golazos, y en esta oportunidad no decepcionó. Para cerrar esta goleada frente al equipo platense, marcó un verdadero golazo para terminar de sellar el 3-0. Y como dije al principio, hay que hablar de Ezequiel Barco, no porque haya tenido un excelente partido, jugó muy bien el primer tiempo, el mejor de River a mi entender, junto con Enzo Díaz en los primeros 45 minutos, pero lo que hay que mencionar en el caso de Barco es que la dirigencia tomó la decisión de comprar su pase. Estamos hablando de que River va a abonar antes del 31 de diciembre, que es cuando acabe su préstamo, $7 millones para tener toda la ficha del jugador. Que esto es lo positivo, porque en un momento se pensaba, o por lo menos es lo que se decía desde adentro de los pasillos de la institución de Núñez, de que River tenía que pagar 7 millones, pero por el 50% del pase. Parece que finalmente estos 7 millones de dólares, sumado también al contrato que le viene pagando hace casi un año y medio, teniendo en cuenta que llegó en enero del 2022, hace que River vaya a quedarse para el 2024 con un futbolista excepcional. Hay que decir que Barco también va a firmar un nuevo contrato posiblemente por 3 temporadas, es decir, hasta el término del 2026. Es un futbolista que seguramente todavía no ha dado todo lo que tiene para dar. Esperamos bastante más de Barco, me incluyo por lo menos en esta situación, porque hay que tener en cuenta que si bien es cierto que es muy pero muy joven, tiene tan solo 24 años y se fue Independiente a jugar a los 19 años al Atlanta United de los Estados Unidos, por lo que a lo mejor dio pasos agigantados de manera muy rápida, pero en River se le han visto enormes destellos, se sabe de la calidad que tiene el futbolista, esto es indiscutible, pero nunca ha logrado ser titular en tantos encuentros consecutivos. Ahora, tanto en el partido contra Huracán como en este cotejo frente a Gimnasia, hemos visto a un Barco en excelente nivel. Quizás no, como dije recién, con tanta continuidad, porque es un futbolista que necesita sí o sí estar en contacto con la pelota como para mostrar lo mejor de su repertorio. Pero aún así con De Michelis está teniendo un nivel que durante el 2022 con Gallardo no lo habíamos visto. Es por eso que la dirigencia ha tomado la decisión ya de pagar los 7 millones de dólares, con el objetivo claramente de que en un futuro pueda ser transferido al fútbol europeo por más dinero y así River pueda tener una ganancia importante, no solamente desde el punto de vista económico. Está claro que la principal meta por la cual Barco llegó a River es exclusivamente lo deportivo.
Es un jugador con unas virtudes bárbaras y por ser tan joven a lo mejor se lo carga de una responsabilidad que no debería tener. Además, teniendo en cuenta que no es surgido de las divisiones inferiores de River porque hizo todas las categorías menores en Independiente, es normal que a lo mejor el hincha no le tenga tanta paciencia como otros futbolistas que sí hicieron todas las juveniles en el Millonario. Eso es totalmente normal, pero el futbolista también lo sabe. Él, precisamente más que nadie, sabe que tiene que ser un poco más regular en cuanto a su juego. Y ojalá que esta decisión de la dirigencia de adquirirlo definitivamente, sumado a lo que ha hecho De Michelis en estos últimos 2 compromisos dándole la titularidad, le dé muchísima más confianza para que su nivel sea mucho más continuo, mucho más regular y que dentro de un par de veces hablemos de un Ezequiel Barco excepcional en un River campeón. Para cerrar, hablando un poco de lo que viene y teniendo en cuenta, como ven, el Monumental estuvo nuevamente repleto, partido consecutivo número 30 en Núñez, que los hinchas agotan absolutamente todas las entradas y que River lleva más de 80.000 personas. Pero hablando del futuro cercano del equipo dirigido por Martín De Michelis, próximo domingo desde las 19 horas se enfrentará a Newell's en Rosario por una nueva jornada de la Liga Profesional, sabiendo que sin importar el resultado, cómo termine esa fecha, va nuevamente a finalizar una nueva jornada como único líder porque, como dije al principio, le lleva 4 puntos a San Lorenzo, que es el único escolta. Aún así, deberá ganar, más allá de que en principio seguramente jueguen algunos futbolistas alternativos. ¿Qué quiero decir con esto? Mamana podría ser titular, Robert Rojas podría ser titular, Palavecino, Matías Suárez, Miguel Borja, Pablo Solari, José Paradela, que es el único al que confirmó De Michelis en conferencia de prensa, dijo que el futbolista debe estar contento más allá de no haber estado desde el arranque en los últimos 2 partidos porque el domingo va a jugar. Esto es clave, lo que quiere decir que Paradela va a ser titular y después se viene el partido importante por Copa Libertadores. El próximo miércoles en el Estadio Monumental River recibirá a Sporting Cristal con la obligación de sumar sus primeros 3 puntos en el ámbito continental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.